Madre nuestra, perfecta discípula, queremos pedirte, Madre, que ores por nosotros y con nosotros, para que ante la palabra del Señor y la acción del Espíritu, como tu Madre, siempre podamos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los invito a que busquemos en Lucas capítulo 24, uno de los textos más bellos y representativos en la vida cristiana, sobre el que uno puede volver una y mil veces. ¿Se acuerdan de los peregrinos de Maús? Pues lo he escogido para esta parte de nuestra lección divina o lectura orante de la palabra, porque allí vamos a poder ver la palabra con mayúscula que nos explica la palabra con minúscula, o sea, las Sagradas Escrituras, para que aprendamos a leer la palabra en la historia de la vida. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué vamos a encontrar allí? La palabra con mayúscula. ¿Quién es la palabra con mayúscula? Jesucristo, el Verbo, la palabra hecha carne, el que existía antes de que todo fuese, por quien todo ha sido hecho. Decíamos esta mañana que nosotros los cristianos católicos no somos una religión de un libro, sino una experiencia de la palabra viva, Jesucristo. Y veíamos algunos de los elementos de los que se puede considerar como palabra de Dios. Ustedes se la aprendieron y por eso no voy a volver sobre ello. Pero aquí vamos a ver la palabra con mayúscula, o sea, que nos explica las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Para aprender a leer la vida, para aprender a leer el camino de la vida. Cada rato se encuentra uno, personas, y dice: es que yo no sé por qué me pasa a mí esto. Para eso que soy el más de malas, ni que hubiera matado a un cura. Padre, escóndase. Y entonces es que yo no sé por qué todo a mí. Y tenemos los seres humanos un problema, que no sabemos leer la vida. Así como cuando nos encontramos ante un idioma bien extraño, diferente, imagínense leyendo chino, árabe o algunos de esos jeroglíficos de todas estas lenguas, lo que uno ve ahí no entiende nada. Cuando de pronto ha tenido algunas nociones de algún idioma, puede ser que usted seguramente fue de los que estudió inglés, aunque no aprendió, pero entonces algunas de las cositas le quedaron, algunas de las cosas le quedaron, y entonces uno lee e interpreta como por partes. Nunca se me olvida, hace muchos años, los hijos todavía eran unos niños. Nosotros tenemos 4 hijos, de pronto algunos de ustedes han escuchado también predicar a Luz María, mi esposa, ahí en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, o también a Juan David, el otro hijo, y hoy van a tener la oportunidad de conocer a Andrés. Entonces son 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres, y todos por gracia de Dios, dedicados a la evangelización, al seguimiento del Señor. Y entonces les estaba diciendo que estábamos por allá en California, y entonces los quería llevar a que conocieran alguno de esos parques. Me habían prestado un auto, y ¿qué hacemos? ¿Dónde lo parqueamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? A ver allí, ¿qué dice allí? Y entre todos, a ver, ¿qué tal cosa? ¿Qué parqueo de tal hora a tal hora? ¿Qué parqueo de tal cosa a tal hora? ¿Qué va? Resulta que lo que decía era que no se podía parquear de esa hora a esa hora. Eso le suele pasar a uno. En la vida, uno como que tiene pequeñas lucecitas.
¿Esto por qué será? ¿Esto para qué será? ¿Esto por qué me pasa? ¿Esto qué? Y necesitamos aprender a leer la vida. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? ¿Usted qué tanto sabe leer? Cuénteme a ver. Aproveche. ¿Qué tanto sabe leer? ¿Qué tanto sabe leer su vida? O usted es de los que al mirar su vida dice, yo no entiendo por qué esto, yo no entiendo por qué esto, yo no sé de dónde vengo, yo no sé para dónde voy, yo no sé por qué me está pasando esto. Pues este texto, preciosísimo, entonces nos va a mostrar a la palabra con mayúscula, o sea, Jesucristo, el Verbo encarnado, leyendo con la palabra en la mano las Sagradas Escrituras y enseñándole a sus discípulos a leer la vida. ¿Le interesa? Sí. Vaya pues a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba de Jerusalén unos 60 estadios, que vienen a ser como unos 11 kilómetros. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte, le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Fíjense ustedes. Vamos entrando poco a poco. En el contexto de San Lucas, es muy bueno que ustedes que ya van teniendo hambre y sed de la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos cada vez profundizando más acerca de esa palabra. Gracias. Cuando uno comienza a profundizar en ella, se da cuenta de la visión, se llama la teología de cada uno de los evangelistas. Como Lucas hace unos énfasis, como Mateo hace otros énfasis, como Marcos hace otros énfasis, como Juan hace otros énfasis. Y es que se contradicen, no, se complementan. Me hace el favor y mire sus dedos. ¿Quién iba a creer que ese gordito es hermano de este flaquito y de este otro largo? Y que en definitiva todos se complementan para realizar la tarea. ¿Cuántos hermanos son en su casa? A ver, escucho, en la casa de sus padres. 4, 6, 5, 4, 5, 4, 2. ¿Quiénes son los hijos menores? ¿Quiénes aquí son los hijos menores? Levanten la mano. Mírenle la cara de mimaos. ¿Quiénes son los hijos mayores? A ver, levanten la mano. Mírenle la cara de sufridos. Con esos estaban aprendiendo el papá y la mamá. Rígidos, estrictos, tal cosa y tal otra, tratando de aprender con ustedes. Con razón quedaron como quedaron. Pero con los menores ya se dieron a la pena. Hágale. Si no pudimos con estos, hágale. Y cuando uno comienza a compartir de esos hermanos de la familia,
Cada uno tiene sus cadaunadas, ¿cierto? Y efectivamente somos de la misma familia, hijos normalmente del mismo padre y la misma madre, y sin embargo cada uno con sus particularidades. Así son los evangelistas. Por eso la Iglesia, muy sabiamente, cada año en lo que se llaman los ciclos de la liturgia, nos invita a profundizar al menos cada año en un evangelista. Por ejemplo, ahora estamos en el ciclo A de la liturgia. Estamos trabajando el Evangelio según San Mateo. El año entrante será el ciclo B, trabajaremos a Marcos. Y después el ciclo C, trabajaremos a Lucas. Y qué bueno que en la medida que ustedes vayan teniendo de verdad hambre y sed de la palabra, y que sea verdad eso de que el Señor les abrió, ¿qué? ¿Sí les abrió o no? Si necesita ayuda, yo voy pasando y le colaboro. Nos abrió el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Usted va profundizando cada vez más en cada evangelista y la teología de cada uno es maravillosa. Por ejemplo, en Lucas, ya que estoy hablando de Lucas. Lucas entonces es por excelencia el evangelista de la misericordia. Si usted quiere conocer sobre la Virgen María, léase a San Lucas. Si quiere conocer sobre San José, léase a Mateo. Si quiere conocer sobre la oración, profundice en San Lucas. Y así, si quiere conocer sobre las mujeres y el papel de las mujeres en la historia de la salvación, profundice en Lucas. Si quiere conocer sobre el sentido de la pobreza y la riqueza en la vida cristiana, profundice en Lucas. Porque cuando todos los evangelistas lo que hacen es proclamar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, cada uno pone sus énfasis. Cuando le pregunta a uno, a alguno de sus hermanos, cuénteme, hombre, cómo era su papá y cómo era su mamá. Cuando después le pregunta al otro, cuando le preguntó al menor, entonces a uno le queda la duda, estos sí serán hijos del mismo papá y la misma mamá. Claro, cada uno habla de cómo le fue en la corrida. Cada uno habla de un montón de experiencias personales, de cómo las asumió. Así también los evangelistas. Van hablando de cómo, eso que Jesús enseñaba, eso que Jesús hacía, todo eso ellos lo asumieron. Y después, mirando la comunidad a la que están llamados a predicarles, saben qué énfasis necesitan. Entonces, en cada comunidad van haciendo unos énfasis especiales. En la parte de atrás, al final, trajimos un folletico sobre San Lucas, que los que quieran comenzar a profundizar sobre la Sagrada Escritura, les va a servir para irse introduciendo en eso que llamamos la teología de Lucas, la visión de San Lucas, cómo se escribió, y todo un montón de datos de lo más de interesantes que yo quisiera invitarlos a que ustedes se apasionen de verdad con la palabra de vida, con la palabra de Dios. Pues bien, en San Lucas resulta que Jesús les había dicho a los discípulos y apóstoles: no se alejen de Jerusalén hasta que reciban la promesa que oíste de mi Padre. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Lo dice en el Evangelio de Lucas y lo repite en la segunda parte de su obra, Los Hechos de los Apóstoles. Para Lucas, Jerusalén es el sitio donde las promesas de Dios se cumplen, donde el don definitivo de la salvación, el don de los dones, el Espíritu Santo, se va a derramar sobre toda carne. Por eso lo que les dice a los discípulos es: no se alejen de Jerusalén. ¿Para dónde iban este par? ¿Para dónde iban? A Emaús. O sea que iban, ¿qué? De espaldas a lo que el Señor les había mandado. Usted no se ha dado cuenta que uno no ve por la espalda,
que uno no tiene ojos por ahí, ¿cierto que no? Claro, por eso no lo reconocían, por eso no reconocían al Señor, porque iban de espaldas a Él. Tantas veces nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? Pero ¿por qué no lo escucho? ¿Pero por qué no tal cosa? Si lo que pasa es que vamos, ¿qué? Vamos de espaldas, y eso es muy complicado. Pero les traigo una buena noticia. Cuando nosotros tantas veces le demos la espalda al Señor, Él no nos da la espalda. Digo ahí en el texto, y qué bueno que se grabe esto, el mismo Jesús se acercó a caminar con ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quién? El mismo Jesús se acerca a ti, se acerca a ti, se acerca a cada uno de nosotros, a hacer camino con nosotros, aun cuando vamos de espaldas, aun cuando estemos en pecado, aun cuando estemos tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Él es fiel, Él permanece fiel y siempre va a buscarnos. Esa es la dinámica de Dios en Jesucristo. Dice San Pablo, cuando vivíamos como enemigos de Dios, mandó a su Hijo Jesucristo para rescatarnos a todos. Todavía podrá ser, sigue reflexionando Pablo, que alguien muera y entregue su vida por una persona buena, pero que alguien entregue su vida por un enemigo. Ese es el amor de Dios, que aun cuando vivíamos como enemigos, Él vino. ¿Y qué hace? El mismo Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El mismo Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Después le pones música. El mismo Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Solo que sus ojos estaban retenidos y no lo conocían. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda al Señor. Y cuando uno está caminando de espaldas al Señor, los síntomas son muy claros. No es sino revisar la vida de uno, qué es lo que está pasando. Fíjense, ¿qué estaban haciendo este padre? Discutiendo por el camino. Tanto que Jesús, que se acerca a ellos, les pregunta, ¿de qué van ustedes discutiendo por el camino? Hace poco estábamos en algún sitio aquí en España e iba una parejita discutiendo y discutiendo, y mi hijo, muy observador, decía, oíste, las mujeres aquí de España los mantienen así, Yo no sé, ustedes sabrán, pero así es la cosa, pero como que los mantienen, yo no sé, esos son chismes. Lo que sí ocurría es que ¿qué estaban haciendo ellos por el camino? Discutiendo. ¿Cómo se llamaba uno? Cleofás. ¿Cómo se llamaba el otro? No sabemos. ¿Qué más les iba pasando? Iban discutiendo y después dice, se pararon con aire entristecido. ¿Sabe qué es lo que causa el caminar de espaldas a la vida? Pues que uno se va muriendo. Doctor, ¿qué será que dejo de tomar agua y me da una sed? ¿Qué será lo que me pasa que dejo de dormir y me da un sueño? ¿Qué dejo de comer y me da un hambre? ¿Qué será que dejo de vivir en comunión con el que es la vida y comienzo a enfermarme? En comunión con el que era y nos hizo por pura misericordia, con el que es y nos permite el ser. Ese es su nombre, bendito sea Yahvé. Yo soy el que soy, yo soy el que permito el ser, yo soy el que estoy contigo. ¿Qué será que comenzamos a andar de espaldas a Él y todo nos va mal? Y todas las cosas se complican. Es la misma lógica, Si dejamos de las cosas simplemente naturales de la sobrevivencia, de tomar agua, de comer, de dormir y de una cantidad de cosas básicas, lógico, cada vez vamos a estar más débiles y más graves.
si dejamos de estar en comunión con el que es la vida. Él es la vida, Él nos da la vida, Él nos sostiene la vida. Apenas es lógico que comience uno a vivir discutiendo, vivir peleando. Se pararon con aire entristecido. La vida de muchos es como estar paralizada. La vida de muchos es como si estuvieran caminando sobre una de esas caminadoras estáticas. ¿Y qué será que le hacen y están en el mismo punto? Y le dejan de hacer y antes tira para atrás. ¿Qué será? ¿Qué será? Hombre, que nos hemos olvidado de la comunión con el Señor de la vida. Se pararon con aire entristecido, iban discutiendo y después dicen: nosotros creíamos, o sea que ya no creen. Nosotros esperábamos, o sea que ya no esperan. Nosotros hubo un tiempo en que creíamos que el Señor iba a hacer tal cosa, que Él iba a ser el liberador. Nosotros esperábamos que Él iba a hacer tal cosa. Están totalmente decepcionados, paralizados, deprimidos. Esos que van caminando ahí, Cleofás y quién más me dijeron, que no sabemos. El Papa, con muy buen sentido, como muchos otros, estamos convencidos de que era la mujer de Cleofás la que iba con él. Con muy buen sentido. Ustedes recordarán siempre al inicio, en enero, de la jornada de la palabra, que ponen a Cleofás y su esposa, porque la sintomatología es muy clara. Van discutiendo, se sienten paralizados, qué es lo que están haciendo, descreídos, desesperanzados y todo eso. Así puede estar nuestra vida hoy. Así puede estar nuestra vida hoy. Pero le tengo una buena noticia. El mismo Jesús se acercó a caminar con ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora, el mismo Jesús se acerca a caminar conmigo. ¿Cómo es? El mismo Jesús. El mismo de ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. La palabra del Padre, por quien todo fue hecho. El que era antes de que todo fuese, por quien todo fue hecho. El mismo. Esa palabra, ese verbo hecho carne, que asume mi vida, que asume mi naturaleza, es el que va caminando conmigo. Hoy, aquí, y en la cotidianidad de tu vida todos los días, qué bueno que tomaras conciencia de que el mismo Jesús se acerca y comienza a caminar contigo. Amén. Amén. No los oigo, digan con ganas. El mismo Jesús se acerca y comienza a hacer el camino de la vida conmigo. Hacer el camino de la vida. Ellos estaban decepcionados, descreídos, desesperanzados, discutiendo. Ellos estaban con toda esa situación. Y Jesús no simplemente dice: no, yo voy a esperar a que ustedes se conviertan para ir donde ustedes. No, como ustedes tal cosa. No. Él va a buscar, porque Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. En eso hemos conocido el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado y lo hayamos buscado, sino que Él nos amó y nos buscó primero. Y continuamente nos está buscando. Es el amor misericordioso de Dios. Cuando las Sagradas Escrituras hablan de la misericordia, utilizan ya desde el Antiguo Testamento en hebreo y en griego, esplanizomai, la expresión que habla de las entrañas de un padre-madre, de una madre-padre. Eso que se siente en las entrañas, que donde le duelen los hijos, uno no puede dejar de pensar en ellos. Uno no puede dejar de trabajar por ellos. Se conduele, es la mejor traducción. Se duele con, hace propia la necesidad del otro. Y eso es lo que Dios tiene contigo. Eso es lo que Dios tiene conmigo. Mi realidad, mi situación,
mis luchas, mis penas, aún mi pecado, le duele. Tan le duele que por eso está crucificado. Por eso está crucificado. La pasión es una expresión muy interesante. La pasión tiene como un sentido activo y un sentido pasivo. ¿Cómo así activo? Ustedes, porque han estado apasionados alguna vez en la vida, cuéntenme. A ver el chisme. ¿Qué significa estar apasionado con algo o con alguien? Enamorado, por ejemplo, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su fuerza, lo mejor de su inteligencia, lo mejor de sus bienes, lo mejor de sí, se lo gasta uno tranquilamente en ese que ama o en esos que ama o en lo que uno ama. ¿De qué han estado alguna vez ustedes apasionados? ¿Con qué? Cuéntenme. Con el estudio, por ejemplo, quizás con un trabajo, quizás con un deporte, inclusive hasta con los hijos. Se enamora uno de los hijos. Y con una cantidad de cosas, con la evangelización. ¿Y qué significa estar apasionado? Que lo mejor de sí se lo gasta uno gozoso, se lo gasta uno en esa persona o en esa realidad con que está apasionado. Si es un deportista, no le importará madrugar bien temprano a ir a hacer sus ejercicios. No le importará, nunca más volvió a trasnochar con sus amigos porque interfería con su deporte. Nunca más vuelve a consumir ni licor, ni drogas, ni nada, porque interfiere con sus deportes. Y entonces esos muchachos pueden estar apasionados con ello. Qué bueno que usted estuviera apasionado con el Señor, porque Él está apasionado con usted, porque Él está enamorado de usted. Él está apasionado con nosotros. Tan apasionado está que es lo que lo ha llevado a la pasión. La pasión, le decía, tiene un sentido activo y tiene un sentido de padecer, soportar. Porque, por ejemplo, con los hijos, con el cónyuge, la esposa, con lo que sea, le toca a uno no solo gozar y gastarse en eso, sino soportar, aguantar, gastarse. Pues esa pasión llega a cargar con ello. Dios está apasionado contigo. Se fue pues Jesús, y el mismo Jesús comenzó a caminar con ellos. Y comenzó a preguntarles, ¿de qué es lo que van discutiendo ustedes? Eso es lo que ha venido hoy a decirnos. ¿De qué están discutiendo en la vida? ¿Qué es lo que ha hecho de su vida un problema, un conflicto, una situación que no marcha? ¿Qué es lo que les ha quitado la esperanza? ¿Qué es lo que les ha quitado la fe? ¿Qué es lo que les ha quitado la alegría? ¿Qué es lo que los hace estar paralizados? Y entonces dice que el mismo Jesús, tomando las Sagradas Escrituras, les explicó desde lo que había en Moisés, o sea, la Torá, los 5 primeros libros, y en los profetas. Comenzó, y es una imagen preciosísima, Jesús caminando con ellos, que les va hablando de lo que les pasa. Él, la palabra con mayúscula, les va explicando las Sagradas Escrituras, para que aprendamos a leer la vida. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Aprendiendo a leer la vida. Porque al leer la vida se ilumina, se sana, se libera de todo un montón de temores, de todo un montón de ataduras, de todo un montón de sinsentidos. Ya les recordaba esta mañana la palabra del Señor. Ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado de mí. La palabra lo limpia a uno, la palabra lo sana a uno, la palabra, como dice la Escritura, lo reengendra. ¿Qué es lo que hace? Lo reengendra. Pues bien, eso es lo que va haciendo Jesús allí. Nos pudiéramos detener mucho más, pero no tenemos todo el tiempo, y simplemente quiero llamarle la atención sobre algunos aspectos. La palabra, pues, Jesús, el Verbo, nos enseña a leer las Sagradas Escrituras para que entendamos la vida
tal como Dios quiere que la entendamos y que la vivamos. ¿Para qué venimos aquí? A eso. Es el Señor que es luz iluminando. Es el Señor que es Yeshua, Yahvé salvándote. Es el que sana, es el que libera. Es el que te devuelve el sentido de la vida. Estos que habían perdido el sentido de su vida, iban para Emaús decepcionados, seguramente eran de Emaús, y volvían decepcionados a sus antiguas actividades. El mismo Jesús fue a buscarlos. Y se acuerdan de una parte muy bonita, que cuando llegaron, Él hizo ademán de ¿qué? De seguir adelante. ¿Será que Él se quiere seguir adelante? No. Él quiere que usted y yo lo invitemos a nuestra vida. Él quiere que usted y yo lo invitemos a nuestra casa. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Mi casa y yo serviremos al Señor, como dice Josué. Invita al Señor a tu casa, no lo dejes seguir de largo. Cuando Él hace intento de seguir de largo, ya le digo, no es porque quiera dejarnos, es porque quiere que usted libre y conscientemente lo invite a entrar en su vida. Y ustedes ya saben el resto. Entonces, esa palabra que es Jesucristo, que nos enseña a leer la vida desde las Sagradas Escrituras, al sentarse y partir el pan, ahí entonces les hace presencia del resucitado para siempre. En la fracción del pan, en la Eucaristía que vamos a vivir más tarde. Yo por ahora quisiera invitar a Andrés, mi hijo. Andrés es abogado, ha sido profesor de algunas universidades y acaba de hacer la prejornada, al igual que la jornada de la juventud. Después hizo el Camino de Santiago y ahora vamos para Tierra Santa. Y quisiera invitarlo a que él nos cuente algunos aspectos de su vida. Bienvenido, joven. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés, como mi papá lo acaba de decir. Soy el tercero de la familia. Somos 4. Fui el menor por mucho tiempo. Y bueno, les quiero hablar un poquito de mi vida. Como estaba hablando mi papá, Dios tiene esa promesa en las familias. Cuando el papá y la mamá le dicen sí al Señor, comienza a hacer efecto en cada uno de sus hijos. Hay veces se demora más para unos que para otros, y bueno, eso pasó en mi vida, se demoró más en mi caso. Hay algo muy bonito que es el Kairos, no sé si han escuchado esa palabra, que es que el tiempo de Dios es perfecto, ¿cierto? El tiempo de Dios es perfecto, cada uno tiene su momento. Y en mi caso se demoró bastante, fui como la oveja negra en mi casa por mucho tiempo. Yo creo que uno, como mi papá lo ha enseñado, yo estaba en muchas prédicas de mi papá, al principio obligado, la verdad no quería estar, porque uno puede estar en 3 posiciones. Primero puede ser el enemigo de Dios, y yo estuve en esa posición. Puede ser uno también el espectador, que se hace en el último puesto y muchas veces no escucha, o bueno, como que entra por un oído y sale por el otro. También estuve en esa posición. Y la tercera es ser discípulo, ¿cierto? Que es realmente querer aprender más de Él y para llegar a ser apóstoles, que es poder como comenzar a hablar de Él cada vez más. Y bueno, yo creo que eso ha pasado en mi vida, he pasado por esos 3 procesos. Y les voy a contar rápidamente como un poco de mi testimonio, más que todo mi adolescencia. Y bueno, yo la baso porque yo viví eso, que fue lo del hijo pródigo, que es en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas,
capítulo 15, versículo 11 y siguientes, que es la parábola pues del hijo pródigo. ¿Qué es una parábola? Es como Jesús le hablaba a los discípulos y a las demás personas para que pudiéramos entenderlo, porque hay veces las enseñanzas de Dios no son tan fáciles de entender. Entonces Jesús es un maestro que se valía de esos cuentos también, de esas historias muy reales, para nosotros también poderlos entender. Pero más que el hijo pródigo, el verdadero título, y yo creo que el más acertado, es el Padre misericordioso, porque acá el protagonista no es el hijo, sino el Padre. El Padre es el verdadero protagonista de esta historia. Y a mí me gusta mucho esa palabra de misericordia. No sé si la han escuchado y realmente pues de dónde viene, porque está compuesta por dos palabras. Primera, miseria, y segunda, cordia, que es corazón, ¿cierto? Entonces, como el Padre pasa por todas pues, nuestras miserias y la pasa por su corazón y nos pasa perdonando, ¿cierto? Y haciéndonos nuevas personas. Entonces, bueno, yo fui como ese hijo menor, fui esa persona que le pidió la herencia a Dios. ¿Y qué tipo de herencia? Pues eran varias en esa adolescencia mía. Por ejemplo, pues nací en una casa muy bendecida, porque con mi papá y mi mamá pues sí, siempre nos han tratado con mucho amor, siempre hemos tenido todo, gracias a Dios, una muy buena educación, muy buenos amigos, bueno, mejor dicho, muy buena salud, he tenido todo, gracias a Dios he tenido todo. Pero fui como ese hijo que decidió coger todo y darle la espalda a Dios. Entonces, esos buenos amigos, le comencé a dar yo la espalda y ellos a mí, porque me dediqué a la fiesta, a la parranda, al alcohol. En Medellín es muy típico de donde yo vengo, se ha dado mucho pues como las drogas, entonces también caí en ese mundo. Y desafortunadamente comencé a perder muchas cosas, perdí los buenos amigos, porque los buenos amigos, los sanos, cuando ven que uno cae en ese mundo, dicen, no, este no va conmigo, ¿cierto? Entonces los buenos amigos se alejaron. La salud comenzó a afectarme, porque comencé a fumar mucho cigarrillo, entonces me dio una infección en la garganta y comenzó a expresarme en toda la piel, entonces eso también bajó mucho mi autoestima. Entonces comenzó a pasar muchas cosas, era muy buen deportista, me iba muy bien en atletismo, en básquetbol, pero cuando entré en todo ese mundo, todas esas oportunidades también se comenzaron como a ir. Entonces todo eso comenzó a pasar en mi vida. Era una persona muy alegre también, y cuando comencé a entrar en este mundo, la alegría se me fue. Me volví una persona triste, amargada. No era feliz en ninguna parte, ni con los amigos, ni con la familia. También la familia, me comencé a alejar mucho de ellos. Por ejemplo, los domingos era un día sagrado para estar con los abuelos y ya para mí no, porque en ese tiempo lo más importante eran los amigos de fiesta. Entonces los domingos para mí era el día del fútbol ya, no de los abuelos, sino del Atlético Nacional, pues que es el club de mi ciudad, y entonces ya el domingo no era para la familia, sino el domingo era para el fútbol. Entonces comencé a perder esos momentos de la familia. Entonces ahí fue cuando el hijo, cierto, el menor, me imagino que lo saben, no lo voy a leer porque no hay mucho tiempo, o si no lo han leído, los invito pues para que lo lean. Y bueno, entonces le pedí como que esa herencia. ¿Y qué pasó cuando él pidió la herencia? Se fue de la casa del Padre. Entonces me fui de todas esas bendiciones que Dios me había dado en mi vida y comencé a malgastarla. Y eso fue a lo que me llevó a alejarme de la familia, a tener problemas de salud, a perder las oportunidades en el deporte, en el estudio y bueno, y tantas otras cosas. La alegría se me comenzó a ir. Y bueno, y llegué como hasta a tocar fondo, que era que no me sentía bien en ninguna parte.
ni con los amigos mismos, ni de fiesta estaba bien. Ya los amigos de parranda como que, uy, este no es Andrés, este no es Henao, como me decían a mí, sino como que este es otro, siempre está aburrido, y él antes era siempre feliz, siempre molestaba, y él ya siempre está aburrido. Y era porque simplemente ya no me sentía pleno. Y eso se debe a varias cosas. En parte, pues mi papá se acordará, yo le saqué muchas canas a mi papá y a mi mamá porque me escapaba de la casa. Mi papá me cuidaba mucho y entonces me decía, no, te tienes que entrar a las 11, obviamente uno muy joven, de 14, 15 años, y saliendo pues hasta tan tarde, y entonces me tiraba por la ventana de la casa y ya después volvía bien tarde y mis papás ahí sentados en el sofá. No eran como en las otras casas que lo esperaban con una correa, sino que mis papás sentados en la sala esperándome. Y cuando llegaba me decían, mijo, venga, siéntese. Y yo me sentaba y ellos comenzaban a decirme, mi hijo, vea, es que nosotros lo queremos mucho, es que esto le hace mal a su salud, esto no está bien, y con tanto amor y tanto cariño. Pero yo en ese tiempo, pues yo, uy, mis papás sí son bobos, pues como me regañan. En cambio, a mis amigos ya los tienen allá con pelas, pues, o la correa, y a mí me tienen es con un sermón. A mí me entraba por un oído y me salía por el otro. Pero realmente todo eso se comenzaba a quedar acá en el corazón. Comenzaba a quedar acá en el corazón. Todas esas formas de corregir de mi papá y de mi mamá. Que en parte eso fue lo que me comenzó a generar un cambio. Porque uno puede evangelizar de varias formas, como fue en mi casa. Una de ellas es a través de las predicaciones, pero yo creo que la mejor forma de evangelizar es a través de los actos, ¿cierto? El ejemplo. Y así fue, el ejemplo de mi papá y mamá comenzaron a cambiar mi forma de pensar y de actuar. Y bueno, entonces como el hijo pródigo llegué a la miseria. La miseria fue eso, no tener felicidad. Que no sé si se acuerdan que el hijo menor entonces llegó a trabajar en un campo con cerdos y no tenía nada que comer y añoraba comer lo que estaba comiendo los cerdos. Y ahí fue como ese momento de cambio. Eso es muy importante, cuando él cae en cuenta de sí mismo, de quién soy yo. Eso es muy importante. Hay veces uno como dar un tiempo en la vida, como darse un respiro en la vida, porque hay veces uno no para y está constantemente ocupado, distraído, y eso no nos permite descubrirnos nosotros mismos. Hay veces es necesario ese momento de silencio para uno hallarse, ¿cierto? Y eso hizo el hijo pródigo, como que comenzó a excavar en su interior y recordó que él era hijo de su padre, ¿cierto? Y a mí me pasó eso en un retiro de Semana Santa. Me acuerdo que era un sábado. Nosotros el sábado celebramos la resurrección, ya después de la medianoche. O sea, ya el domingo, pues, las primeras horas del domingo estamos celebrando la resurrección del Señor. Y en ese momento yo como que caí en cuenta de quién era yo, que yo era hijo de Dios y que Dios para mí tenía muchas cosas, que si bien había pecado, había fallado, Dios es un Dios de oportunidades. Eso es muy bonito. Porque si bien hemos podido fallar en cualquier momento de nuestras vidas, Dios nos da nuevas oportunidades. Entonces, bueno, ¿qué pasó en la parábola? En la parábola, el hijo, cuando cayó en cuenta de quién era, se puso en camino. Y a mí me pasó algo similar, que después de esa Semana Santa y haber vivido y haber reconocido que yo era hijo de Dios, comenzó un cambio en mi vida. Pero bueno, me voy a ir para la parábola y voy a ir contando como para ir haciendo esa analogía. Y entonces el hijo se puso en camino hacia el padre. ¿Y qué pasó? Desde lejos el padre lo vio. Porque ¿qué pasa? Uno puede caminar de espaldas de Dios, pero Dios siempre
nunca nos abandona, Él siempre está presente. Por ejemplo, en todos esos momentos de pecado, me pudo haber pasado miles de cosas, pero en todos esos momentos que estaba en pecado, yo siempre sentía que Él me protegía y no permitió que me pudieran pasar miles de cosas, la muerte de una sobredosis, haberme muerto en un carro, como me choqué una vez, o bueno, tantas otras cosas que me pudo haber pasado, porque Dios siempre está con uno, uno es el que se aleja, Dios no se aleja de uno, uno es el que se aleja de Dios. Y entonces Él lo mira a uno de lejos, mira de lejos a su hijo, y Él corre a su encuentro. Yo cuando leo esa parte de la parábola, me pongo a pensar como de pronto hay personas acá que no son de España y están lejos de ese familiar, ¿cierto? Y cuando se encuentran con ese familiar, que hace mucho no lo ven, hace varios años, como esa imagen en el aeropuerto, que corren a su encuentro, o ese militar que se va por tanto tiempo y llega de nuevo a donde su familia, ¿cierto? Yo me imagino como esa imagen, como Dios corriendo a donde su hijo, porque Dios no se olvida de sus hijos y siempre quiere lo mejor con ellos y se alegra cuando uno de sus hijos vuelve a la casa. Y es muy bonito porque lo primero que hace el padre es un abrazo. Por eso es bonito uno estudiar, porque cuando uno va estudiando le comienza a dar sentido a las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa ese abrazo? Es el perdón. Si bien le pidió la herencia, que es como matar al padre, ¿cierto? Uno cuando le pide la herencia al papá, nunca, pues cuando ya no está, pero uno pedísela vivo, es como no, pues lo mataste en vida, es como matarlo en vida, y el papá lo perdona aunque el hijo lo haya matado en vida, por decirlo así. Y después, ¿qué le dice a los sirvientes? Que le traigan, ¿qué? Unas vestiduras nuevas. ¿Qué significa unas vestiduras nuevas? Significa que le da una vida nueva. Y en mi vida pasó eso, me comenzó a dar una vida nueva. Si bien yo me había alejado, a mí me echaron de 3 colegios, ahí les podría hablar de un montón de historias, pero a mí me echaron de 3 colegios, incendié un colegio, mejor dicho, yo era una plaga completa, yo era una plaga completa, hice muchas locuras. Y bueno, y después de toda esa vida desperdiciada, podría decir uno queda como la oveja negra. Entonces muchas personas decían, no, usted no va a ser capaz con la universidad, porque eso fue pues en mi adolescencia, eso fue en el colegio. Y yo cuando yo comienzo la nueva vida, llego a la universidad y soy capaz con la universidad. Y soy de los primeros nietos en mi familia, pues, y de los primeros primos que termina una especialización y una maestría. Entonces, después de un colegio, de haberlo echado de 3 colegios, después cómo pude superarme y realmente en lo académico superarme, ¿cierto? Y dejar a todo el mundo callado porque, este no va a ser capaz, es que este es muy bruto, este es muy indisciplinado. No, es que eso no, porque es que Dios nos da la capacidad de hacer nuevo en las cosas viejas, ¿cierto? Entonces pasó como en la Semana Santa, literal, yo morí a esa persona vieja y comencé a nacer una persona nueva. Si bien me faltan muchas cosas por cambiar, pero Él me comenzó a vestir de una nueva ropa, una nueva vida. Y eso me ha pasado varias veces en mi vida realmente. Bueno, ¿qué otro símbolo vemos? ¿Qué más le trajo los sirvientes? Le trajo un anillo. ¿Qué significa ese anillo? Significa la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? La dignidad es quiénes somos nosotros. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Entonces es ese reconocimiento de que yo era hijo de Dios y que valía mucho, y que Él tenía un propósito para mí, que tenía un propósito muy grande. Entonces para mí fue ese símbolo también del anillo. ¿Qué otra cosa le trajo? Le trajo también unas zapatillas nuevas. ¿Qué significa las zapatillas nuevas?
Dios nos dice que el camino va a ser difícil, porque Él no nos promete que después de que nos encontremos con Dios, la vida está ganada y todo va a ser fácil, no. Porque el camino nos vamos a encontrar piedras, por ejemplo en el camino de Santiago que lo hice, hay piedras, nos encontramos con playa, nos encontramos con tantas cosas. El camino no es fácil y la vida es así, ¿cierto? Nos encontramos con que familiares se mueren, nos encontramos con situaciones económicas difíciles, nos encontramos con problemas de salud. Pero ¿qué nos dice Dios? Yo estoy contigo, yo te voy a acompañar. No te preocupes que yo estoy contigo. Entonces eso también me ha comenzado a pasar en mi vida. El camino puede ser difícil, pero tengo la confianza de que Dios siempre ha estado ahí presente conmigo. Y bueno, y lo último y más importante, ¿qué le dijo a los sirvientes? Que trajeran el ¿qué? A ver quién se acuerda. El cordero cebado, ¿cierto? ¿Y quién es? Es Jesucristo, que es el sacrificio que ha hecho Dios por nosotros, el Hijo de Él, que lo hace por nuestros pecados, que también Jesucristo, que es nuestro Maestro, que nos enseña. Entonces, bueno, gracias a todo esto, pues yo veo como reflejado mi vida, porque después de pasar de una vida, como les decía, alejado de Dios, que no aceptaba a Dios, que era enemigo de Dios, porque yo decía que era ateo y todo a mis papás, que no quería ir a misa, me hacían la sudadera, la de ateo, y bueno, y tantas otras cosas, a pasar hoy en día a ser un discípulo, porque hoy en la escuela, si bien no soy predicador, pues si lo pueden notar, pues a mí, pues yo cuento mi testimonio y me dedico en el servicio, en la fundación, en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Cada uno tiene su vocación. Entonces yo me dedico más que todo al servicio en las cárceles de menores, en los adictos, en los habitantes de calle. Y Dios se vale de todo esto, de todas las situaciones que nosotros vivimos en la vida. Porque uno dice, no, pues todo eso que perdí, como todo lo que les conté, todo lo que perdí, las oportunidades en el deporte, en el estudio, los buenos amigos, pero Dios se vale de todas estas cosas para hacer grandes obras en nosotros. Porque si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera podido llegarle a los pelados de la cárcel, no le hubiera podido llegar a los adictos, y gracias a Dios, Dios le dio sentido a mi vida, a través de mis fallas, a través de mis pecados. Y entonces todas las cosas pasan, yo creo que por algo más grande. Y bueno, gracias a Dios, actualmente entonces sirvo en la escuela bíblica y soy totalmente agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida, por los papás que me han tocado y por todas las bendiciones que he recibido. No quiere decir que sea perfecto, porque yo creo que muchas veces uno como que se sale del camino, pero de nuevo Dios como que lo va a uno metiendo nuevamente. Entonces, bueno, para que reflexionemos también cuando hay veces nos vamos alejando. Y por último, terminar, que también que no nos sintamos como el hijo mayor, porque el hijo mayor tampoco se salva, ¿cierto? Ese hijo mayor que siempre está con el padre, que son cuando creemos que somos muy buenos, ¿cierto? Que creemos que no, es que todos nosotros, yo no he hecho nada malo, yo no soy como Andrés, que probó las drogas, o que se dedicó al alcohol, o que bueno, o que tantas otras cosas. Pero no sé si recuerdan el hijo mayor cuando llegó su hermano, ¿cuál fue la actitud que tomó? Que llegó, él estaba como en otra actividad, no me acuerdo si cazando o qué, y él llegó, cierto, enfadado, que no iba a entrar a la fiesta. Entonces el papá sale y él lo que le dice al papá es que ese hijo tuyo, que se ha gastado la herencia con prostitutas, y yo que siempre he estado acá contigo, no has matado ni un becerro para mí. Entonces, ¿cuál es la actitud de él? Que no es capaz de ver al otro como un hermano, que se cree el sobrado, ¿cierto? Que se cree el que hace todo muy bien.
a esas personas también hay que reflexionar, y yo creo que uno hay veces también llega ahí. Es la necesidad también de nosotros de ponernos al servicio, como Jesús, ¿cierto? Jesús lo que nos enseña es ser como ese hijo menor. A mí me gusta mucho Francisco, porque como son los hijos menores, son muy serviciales. A mí me mandaban a hacer todos los mandados. Entonces, pero yo era feliz. Hacía los mandados, recogía a mis otros hermanos, y por eso la orden de los franciscanos se llama la orden menor, porque se miran en cuanto al servicio, Entonces, que seamos también capaces de ser como ese hijo menor, que somos capaces de servir, capaces de ver a los otros como hermanos, no solo a la familia, sino al que está al lado de nosotros. Porque eso es lo que quiere Dios con nosotros, eso es lo que quiere el Padre con nosotros, que nosotros también seamos capaces de servir a los demás.